Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Escribilea, este espacio que les brinda el canal educativo cada semana y donde se aborda el arte, la historia y la cultura universales de una manera singular, amena, única e interesante, donde todos ganan en conocimiento. También doy la bienvenida al destacado panel de profesores universitarios que está integrado por el doctor Raúl Lombana, el doctor Félix Julio Alfonso López y el máster en Ciencias Históricas Dagoberto Rodríguez Abrantes. Profesores, muy buenas noches. Ahora vamos a recordar el momento en que uno de nuestros panelistas realizara la pregunta de participación de la semana anterior y que debieron responder a través de nuestra página de Facebook Escriba y Lea Cuba. Yo quisiera que nuestros televidentes respondieran a qué tres pintoras se les conoce como las grandes damas del impresionismo y quién las denominó así. Están viendo a la persona ganadora, a quien felicitamos, y en el borde inferior de la pantalla, para aquellos que no conocen la respuesta aún, ahí la pueden leer. Entramos ya en el plato fuerte de Escribilea. Me van a permitir indicar que tienen información previa de este tema en pantalla como cortesía de nuestro programa y que les ayudará en su indagación personal. La colaboración viene de parte de Abel Pérez, quien reside en Chaparra, provincia de Las Tunas, y trae por objetivo determinar un personaje célebre. Inicia la ronda de preguntas, como es habitual, el doctor Lombana. Sí, buenas noches, mi amigo. Buenas noches. ¿Personaje célebre real? Sí. Un hombre. También. Cuya existencia se ubica en nuestra era. Sí. Con posterioridad a la edad antigua. Es correcto. Posterior a la Edad Media. Sí. Posterior a 1789. Tiene razón. Siglos XIX, XX o el obcecado siglo XXI. Este personaje célebre tiene vida y obra en 2 siglos. En 2 siglos, siglos XIX y XX. Sí. ¿Americano? No. Europeo. Europeo. De la Europa continental. Correcto. De un país con costas. Tiene costas. Costas al mar Mediterráneo. Al mar Mediterráneo. No peninsular. No peninsular. O sea que estamos buscando a un personaje célebre francés. Francés, correcto. Bueno, la Francia del siglo XIX es la patria de los escritores y de los pintores. Por lo tanto, me inclino a pensar que es o un escritor o un pintor. ¿Usted va a elegir la disciplina? ¿Es un escritor? No. Entonces es un pintor. Un pintor. Un pintor francés. Sí. Este pintor es un destacado pintor. Destacadísimo. Un destacado pintor. Y este hombre, imagino que esté en los movimientos del periodo impresionismo y posimpresionismo. Así es. Le dijo al profesor que llegaba hasta el siglo XX. Sí. Es decir, tiene obra en el siglo XX. Tiene obra en el siglo XX. Puede ser o Cézanne o Degas. Uno de ellos. Edgar Degas. Edgar Degas, exactamente. Degas forma parte de esa playa de pintores, es impresionista, que marcan toda una época en la historia del arte. Usted que es historiador del arte lo sabe mejor que muchos. Tiene obras importantísimas junto a otros pintores impresionistas y posimpresionistas. Francia, sin demeritar a otras naciones que tienen también importantes pintores, pero yo creo que va haciendo, marcando la pauta, por lo menos en la pintura, de todos esos movimientos que transitan de fines del siglo XIX hasta el siglo XX. Solamente indicar que Degas no le gustaba el nombre impresionista, prefería realista. Sí, profesor. La principal temática de la obra de Degas son las bailarinas. Es el gran pintor de ese arte danzario que está teniendo un enorme desarrollo en la Europa finisecular, y él va a captar esos momentos donde las bailarinas no están bailando necesariamente, sino que se encuentran descansando o entrenando o ensayando. Entonces es ese mundo íntimo del ballet, el cual va a reflejar mayoritariamente en las obras de Degas, por la cual creo yo que ha ganado la mayor celebridad, y donde creo yo que mejor se puede ver esto es en el Museo de Orsay, en París, donde recuerdo haber visto muchas de las obras de Degas de esa temática y de otras que ya no son de este tipo, pero que tienen otra connotación. Sí, profesor Lombana. Además de ser, como dice mi amigo Félix, el pintor de la bailarina y de los desnudos por excelencia, es el gran pintor del pastel, o sea, de la técnica pastel. Pero tiene una cosa muy interesante. Él, en su etapa más madura y más famosa, prácticamente abandona el óleo para pintar a pastel. Pero cuando pinta un óleo es
es un óleo de primer nivel, o sea, de las obras más importantes del impresionismo. Cada vez que rompe con esa barrera, porque para él es muy importante el dibujo, o sea, y ese era el segundo aspecto que quería destacar, su ruptura y su contraposición con Monet, ¿no? El fundador del impresionismo. Precisamente por su gusto por la fotografía y por la capacidad de explotar el dibujo, o sea, de defender el dibujo que se va perdiendo al finiquitar la obra expresionista, y él mantiene la línea sobre el color, y esto es una cosa muy interesante. Cuando uno mira los cuadros de Degas, si uno pestañea, de pronto ve brochada, y cuando mira ve una cosa que parece una fotografía. A mí me recuerda mucho estas fotos que hoy perdonen mi incultura, pero no sé el nombre que tienen, pero esto que se hace, que demostrarte algo que tiene en tres dimensiones, y tú te dan una técnica, y cuando miras con determinada técnica ves otra imagen detrás, ¿no? Cuando tú ves siempre que veo una pintura de Degas me acuerdo de eso, me pasa eso casi. Pues estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes, por haber determinado este personaje célebre. Ahora les invito a nuestro segmento donde conocemos una novedad literaria presentada por el licenciado Fernando Rodríguez Sosa. Una vez que haya terminado el mismo, pues regresaremos a nuestro set para iniciar el tema intermedio. Por favor, le pido, no pierda la sintonía con el canal educativo y recuerde que está viendo usted Escriba y Lea. Buenas noches. Nercy Felipe es un poema que va de labio en labio para cantarle a la vida. Así se puede leer en el prólogo que firma el escritor Alberto Peraza Ceballos para presentar el libro que esta noche les comento. Me refiero al volumen titulado Volver a cantar te quiero, de Nercy Felipe, que aparece por Ediciones La Luz, sello editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Más de 60 poemas dedicados a niños y jóvenes y escritos a lo largo de varias décadas de ejercicio intelectual se agrupan en este volumen. Son textos que, a partir de un cuidado manejo de las formas estróficas, recrean elementos de la naturaleza, la flora y la fauna cubanas. También se encargan de rendir homenaje a la historia y los héroes de la patria y exaltan el amor y la ternura. Poeta, narradora, guionista de radio, profesora, actriz, Nercy Felipe, quien nace en Pinar del Río en 1935, ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Nacional de Literatura y el Premio Nacional de Radio, ambos concedidos por la obra de toda la vida. En su extensa bibliografía, dirigida en su totalidad al público infantil y juvenil, aparecen, entre otros libros, el poemario Para que ellos canten, galardonado con el premio La Edad de Oro, y las narraciones Cuentos de Juanes y Román L., que recibieron el premio literario Casa de las Américas. Volver a cantar te quiero, que llega acompañado de las ilustraciones de Alberto Díaz de León, es un hermoso regalo para quienes, en palabras del apóstol José Martí, son la esperanza del mundo, son los que saben querer. Páginas en que Nercy Felipe, desde la razón y el corazón, entrega lecciones, saberes, enseñanzas, sueños. Les recomiendo la lectura, el disfrute de Volver a cantar te quiero, este conjunto de poemas de Nercy Felipe que publica Ediciones La Luz, sello editorial de la Asociación Hermanos Saiz en Holguín. Gracias por acompañarme y nos vemos en un próximo encuentro. Iniciamos ya el tema intermedio, indicándole que no tienen información en pantalla y esto les pone en igualdad de condición que nuestros panelistas. Ha sido el tema remitido por María Teresa Fleiter, residente en el reparto Miramar, aquí en Playa La Habana. Una obra literaria. Profesor Félix Julio, inicia usted la ronda de preguntas. Obra literaria de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la Edad Antigua. También. A la Edad Media. Correcto. A la Revolución Francesa. Así es. De los siglos XIX al XXI. Esta obra está inscrita en un solo siglo. En un solo siglo. Siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. Correcto. De la América Latina. América Latina. Insular. No es insular. Entonces, de la América Latina continental. Continental. Está escrita en la segunda mitad del siglo. Sí, en la segunda mitad. Podríamos decir que por la época puede formar parte del conocido como boom latinoamericano. No. No forma parte del forma boom. parte, no.
es una obra importante, Sí, es importante. de un autor importante. También, Se trata de algo, de una obra posterior al boom latinoamericano. Correcto. O sea, Puede el boom ser. latinoamericano es joder, es algo que hay que ver si finaliza, ¿no? Quizás nunca finalizó en el siglo XX, por lo menos. Para otros sí, ¿no? Pero me refiero a las décadas, sobre todo del 60, 70, que son las más, las 80, le otorgo toda la razón. ya. Sí. Está hacia las décadas, no le voy a decir que la última década, pero digamos, década del 80, década del 90. Puede ser, Es una obra escrita en prosa. en prosa. Es una obra de ficción. Es una obra de ficción, pero que tiene también una otra característica especial. Interpreto que es una obra de ficción, pero que puede transcurrir lo que sucede en un contexto no del todo de ficción. No del todo de ficción, correcto. Entonces es una obra narrativa, estamos hablando de una novela, Una novela. o histórica o con importantes componentes históricos. Tiene importantes componentes históricos. Importantes componentes históricos. Lógicamente tiene elementos ficcionados, Tiene personajes en la obra que sí son personajes históricos conocidos. personajes reales, sí. Y esos personajes en la obra son bastante importantes, o sea, no son secundarios, son... No, son importantes. La obra tiene como protagonista personajes que fueron importantes en la historia. Exactamente. Y entonces el escritor ficciona, pero respeta importantes elementos de Respeta mucho. la historia, que no necesariamente tiene que ser la época, o sea, una época cercana a aquella en la que se escribe el No, libro. no tiene que ser. Porque usted dice que es de la década del 80, 90. La novela escrita en las décadas que usted acaba de mencionar. Ese es el periodo en que el autor escribe y publica. Voy a tratar de hacer un importante descarte y si me equivoco, pues bueno, a mi amigo Félix le servirá mucho, así que vale la inmolación. Puedo descartar la literatura, la conocida literatura sudamericana. Puede. Me puedo quedar en México, Centroamérica. Exacto. El autor de esta novela es un autor reconocido, Es reconocido. de los más importantes. Sí, Es un autor que llega al siglo XXI, me imagino. sí. Tratándose de década del 80, 90, estamos hablando de una obra, un autor o ambas cosas premiados, Sí, es premiado. sí, con premios importantes. Sí. Estoy pensando, si no en el propio, o sea, en el propio Nobel, un Príncipe de Asturias, un Cervantes, un Rómulo Gallego, Juan Ajá. Rulfo, ese tipo de premios. Así es. Alguno de los que le mencioné Lo tuvo, lo sí. tiene el autor de esta obra. Sí. Y esta obra juega un papel esencial en que tenga ese premio. Claro, por supuesto. Para usted, esta obra o es la principal o es una de las más importantes de este autor. Es una de las más importantes. Cuando se dice el nombre del autor, se le suele identificar con esta obra y viceversa. Quizás muchas personas no conozcan a este autor, al menos en Cuba. Quizás, digo yo. O sea, es de los grandes, pero es poco conocido en Cuba. Digamos que no es un nombre tan conocido como García Márquez y otros escritores latinoamericanos que son muy mencionados en Cuba. Puedo excluir entonces importantes nombres ahí de la literatura mexicana, por ejemplo. Entonces es un mexicano. ¿Es mexicano? Es mexicano. No se lo había preguntado. Es mexicano. Bueno, si usted lo dijo. Su autor, que dice usted que ya ha llegado al siglo XXI, Ajá. ha podido, o sea, en su vida, entonces, comprobar el éxito de su obra, lo ha podido disfrutar. Sí, claro. El contexto histórico donde transcurre la novela incluye al país del autor, o sea, incluye a México de Sí, alguna manera. Sí, claro. Es el Y escenario. usted me acepta que incluye, o sea, no solo ocurre en México la historia, Lo que cuenta. sí, ocurre en varios lugares o participan personajes que están en varios lugares. Sí, sí, sí. Bueno, Ramón, mire, si yo estoy en lo cierto, estamos hablando de la que para muchos, y yo coincido totalmente, es quizás la mejor novela histórica escrita. Se dice que en México claramente, pero yo creo que probablemente en Latinoamérica, y usted tiene mucha razón cuando le contestó a Dago, post-boom latinoamericano, por lo menos la que más reconocimientos académicos ha tenido. Estamos hablando de el entorno de la segunda invasión francesa de México, Benito Juárez, Maximiliano, Correcto, Carlota. correcto. Sí. Estamos hablando, le confieso que es un libro que me ha marcado, ¿no? Quizá por ser historiador también. Estamos hablando de Fernando del Paso, Noticias del Imperio. Exactamente.
Noticias del Imperio es de las novelas que cuando uno la lee se convierte ipso facto en una de sus novelas favoritas. Por cómo está contada y por lo que cuenta. Tiene muchas cosas hermosas y originales. Como dato curioso, conozco que Fernando del Paso obtuvo una beca con la que pudo dedicarle tiempo. Él es uno de estos escritores que investiga mucho, tipo Ken Follett, antes de escribir sus novelas, ¿no? Y visita los lugares y hace una investigación a fondo. Él investigó mucho el tema. Y se metió después 8 o 9 años escribiendo la novela porque la beca le permitía hacerlo. Y luego llega y presenta. Y en lo que más se demoró no fue en la historia que quería contar, que está muy bien, sino en una especie de novela paralela o de dos novelas que establece al mismo tiempo, donde en los capítulos pares, creo que es Carlota, que ya está recluida, loca, después de la muerte, muchos años después de la muerte de Maximiliano. Han pasado 60 años. Está contando lo que sucedió, pero dotada ya por una locura que no tenía en el momento en que transcurre la historia. Por tanto, ahí vemos a dos Carlotas, son muy interesantes, pero por otra parte, ella te está contando la historia de lo que pasó con un enfoque, que es el enfoque de los franceses, el enfoque de Maximiliano, el enfoque de conservador, ¿no? Sufrido. Pero hay otra historia que también tiene sus razones, que también tiene un peso latinoamericanista, de Benito Juárez, de la causa mexicana, de la defensa de la soberanía mexicana. Y entonces, en los capítulos impares, creo que es, pues entonces otros personajes te van contando su versión de los hechos a través de cartas, a través incluso de artículos de otros géneros, de crónicas. Es un baluarte de innovación. Pero lo bueno que tiene es que no, por estar introduciendo todo eso, deja de entretenerte con lo que te está contando y de que tú quieras llegar al final y quieras avanzar. Yo les recomiendo a todo el que le gusta la buena literatura, pero además la literatura original y la historia bien contada, aunque sepa que es una ficción, que no demoren en leer la obra. Está publicada en Cuba, perfectamente está en la biblioteca. Exactamente. Bueno, pues estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y agregar que esta novela fue publicada en el año 87, 1987, que obtuvo el premio Mazatlán. No sé si con esta obra, pero el autor tiene Cervantes, Rómulo Gallegos, Mazatlán. Bueno, entonces felicitaciones a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, y vamos a nuestro momento musical. Recuerde que en los minutos finales de nuestra emisión tendrá la posibilidad de participar de una manera diferente respondiendo la pregunta que uno de nuestros panelistas tendrá a bien hacerle. Sea la música. Mi unicornio azul, ayer se me perdió, pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar. Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100,000 o 1,000,000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Mi unicornio y yo hicimos amistad, un poco con amor, un poco con verdad. Con su cuerno de añil pescaba una canción. Saberla compartir era su vocación.
ayer se me perdió y puede parecer acaso una obsesión, pero no tengo más que un unicornio azul. Y aunque tuviera voz, yo solo quiero aquel. Cualquier información la pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer. Se fue. Estamos ya entrando en el tercer y último tema de la noche aquí en Escribilea, para el cual ustedes tienen información en pantalla. Ha sido remitido por Miguel Ángel Arista, residente en Playa, aquí en la capital nacional, La Habana, y una frase célebre es el objetivo de identificación en este momento. Estoy entonces dando la palabra a mi estimado amigo, el profesor Dagoberto Rodríguez Abrantes. Qué bien. Gracias, Ramón. Hacía rato que no salía una frase célebre. A ver, esta frase célebre es real. Es real. Está dicha o escrita en algún momento de nuestra era. Sí. De algún momento posterior a la antigua. Muy bien. Posterior a la Edad Media. Correcto. Posterior a 1789. Tiene razón. De los siglos XIX, XX o XXI. De uno de ellos. Bueno, pues puede ser del siglo XX. Siglo XX. Siglo XX americano. Muy bien. De la América Latina. Sí. América insular. Eso es así. Es Cuba. Es una Es una frase frase cubana. Sí. Y es una frase expresada o escrita en la segunda mitad del siglo, después de 1950 para acá. Así es. De alguna manera tiene que ver con el proceso revolucionario. Tiene. Esta es una frase que está escrita o pronunciada después de la revolución, Después. después de 1959. Sí. Y es escrita o expresada por un importante líder revolucionario. Ajá. Es una frase del comandante jefe. Una frase de Fidel. Es pronunciada. Pronunciada. Pronunciada en un discurso, en una locución. Sí, sí. Esta frase pronunciada es entre 1959 y 1969. Muy bien. Mire, yo le voy a decir dos frases las que estoy pensando que me parecen importantes. Si no, mis compañeros pues seguirán indagando. Hay dos frases de Fidel, una que dice, esta es una revolución de los humildes, por los humildes, para los humildes, y la otra frase en la que él dice, lo que no pueden perdonando los imperialistas que estamos construyendo una revolución socialista a 90 millas de sus costas. ¿Es una de estas dos? Ninguna de las dos. No. Y infiero que de ese periodo, en la primera parte, Ajá. o sea, entre el año 59, pudiéramos decir 60 y 65, por ejemplo. Muy bien. Esa frase está pronunciada en un conocido discurso de Fidel. En un conocido discurso. Este discurso, Ramón, donde Fidel dice esta conocida frase, es de las frases más conocidas de Fidel. Sí, sí. Muy Donde conocido. Fidel dice esta conocida frase, es un discurso realizado a raíz de un acontecimiento Correcto. que tiene que ver de alguna manera con alguna medida importante hacia lo interno o algún suceso de la política internacional relacionada De la con Cuba. política internacional relacionada con Cuba. De la política internacional relacionada con Cuba. Exactamente. Y ese algo que sucede con Cuba tiene que ver con las manipulaciones y con la conducta que tiene el imperialismo norteamericano hacia Cuba, bien porque declara el carácter socialista, bien porque se relacione con el campo, se empieza a relacionar con el campo socialista. Sí. Tiene que ver con el mundo de la diplomacia, con el mundo de la... Sí, lo tiene. Ese acontecimiento es la segunda declaración de La Habana, La segunda declaración de La Habana. a raíz de la expulsión de Cuba de la OEA. Ajá. Ahí hay una famosa frase que fíjese si es importante, que después el Che la dice en la ONU. Y el Che, 2 años más tarde, el Che repite muy poco, sabemos que el Che es muy original, y el Che cita la segunda declaración de La Habana, lee un amplio espectro del documento y como parte esa frase. Porque esta gran humanidad, no sé si el gran, creo que el gran se lo pone el Che, esta gran humanidad ha dicho basta Y ha echado a andar. y ha echado a andar. ¿Es esa la frase?
Sí. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Explicar el contenido de la frase es explicar la lógica que tiene la segunda declaración de La Habana. Mira, la segunda declaración de La Habana es uno de quizás un discurso largo de Fidel, es un documento convertido después en un documento muy célebre. Es un documento muy largo, pero que tiene una lógica admirable en cuanto a su contenido, porque la segunda declaración de La Habana es un documento donde Fidel te deja claro que no es extraño que Cuba sea expulsada de la OEA como parte de un camino que es irreversible. No hay manera de que la postura de Cuba pueda ser contemplativa ante lo que está sucediendo en el mundo y no hay manera de que el imperialismo no reaccione ante eso. Y él explica cuáles son las razones que han llevado a eso, pero en un momento determinado también entonces te significa que Latinoamérica tiene un solo camino y que ha echado a andar, porque en Latinoamérica va a pasar lo que ha pasado en Cuba, ¿no? Incluso hay un momento final, la frase al final dice algo así, que es como termina Fidel el discurso, de que porque los que hasta ahora en vano o sin lograr el resultado han dado su vida, que de aquí en adelante la darán, pero como la han dado los cubanos en Playa Girón, etcétera, etcétera. Exactamente. Y une el sentido de la asignatura pendiente de la segunda independencia latinoamericana, tan explicada por Martí en su época, con la realidad que ha llevado a que Cuba sea expulsada. Y 2 años después, les reitero, el Che en la ONU, cuando hace un... ¿Qué es lo que pasa? Que la frase, incluso, mucha gente piensa que es el Che. Hay mucha gente que piensa que la frase es del Che. Y realmente la frase es de Fidel. Pero es tan completa, es tan condensada, que para transmitir lo que el Che va a transmitir 2 años después en la ONU, que ya tiene que ver con el movimiento de países no alineados, las luchas de los pueblos, no tiene otra manera que citarla exactamente, porque no hay otra manera mejor de decir las cosas. Exacto. Es una frase magistral. Bueno, pues estamos felicitando a nuestro panel, especialmente al doctor Lombana, por haber determinado esta frase célebre, y estamos así poniendo el punto final de nuestros 3 temas de Escriba y Lea. Y corresponde ahora que usted, profesor Lombana, realice la pregunta que deberán responder nuestros telespectadores a través de nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. ¿Tiene usted la palabra? Bueno, voy a hacer una pregunta sencilla, una pregunta de historia, pero no es tan complicada. Últimamente me han dicho que hago preguntas un poquito complicadas. ¿Cuál es el nombre del célebre patriota cubano? El único célebre patriota cubano que estuvo en 3 de las 4 constituciones mambisas. O sea, asamblea constituyentes mambisas. Ajá, vamos a reiterar. ¿Cuál es el nombre del célebre patriota cubano que estuvo en 3 de las 4 constituciones mambisas? No voy a dar más datos, pero su récord es aún mayor. No puedo decir por qué, porque si digo por qué ya estoy dando una parte. Pero el récord del patriota es mayor que eso incluso. Está muy bien. Entonces, muchísimas gracias, muy amable usted. Ahí tienen la interrogante a responder de inmediato. Recuerde, colóquela en nuestra página de Facebook, Escriba y Lea Cuba. Y la primera que llegue correctamente será la ganadora, que daremos a conocer en nuestra emisión posterior. No aplica para nuestra reposición de los domingos a las 10:30 de la mañana a través de este propio canal. Profesores, ha sido una noche provechosa. Les deseo una buena semana. Una muy buena noche también al resto del equipo y a usted, por favor, mantenga su atención a través del canal educativo todas las semanas en Escriba y Lea. Gracias por su mirada.